Ahí vemos a la chica trasladando pues, unos 200 o 300 litros de agua. No sé la capacidad de cada bidón, pero bueno, pues ahí van transportando su agua. Pues estoy un poco agüitado, estoy un poco desconcertado, pues una mala racha, se rompieron las dos fundas de los frenos. Ahora sí estuvo complicado, me quedé sin freno trasero, como 20 kilómetros. Esta palanca del freno trasero dejó de hacer muelle. Cuando venía y se trabó, supongo que fue por el exceso de arena o también porque pues aquí ya está fracturado la funda. Voy a volver a usar la misma funda. Ya metí el chicote, lo aceité, lo limpié un poco, limpié lo que pude. Ya armé otra vez la funda y el chicote, a ver cómo queda. Las balatas no quedaron bien. Las pastillas, las balatas que mandé a hacer ahí en Comé, solo me duraron 60 kilómetros. Resulta que la pastilla de freno, lo que me pusieron, de muy mala calidad. Incluso esta se despegó, o sea, me hicieron muy mal trabajo. Se me cayó la tapa de una muela. Esto que ven aquí es la tapa de mi muela. Ayer se me cayó. Puta, qué mala suerte. En estos 13 meses en África ya se me cayeron 3 muelas. Desayuno, me voy a buscar un dentista. Y ahí sigo medio mal de la panza, a veces estoy bien, a veces estoy mal. Aún sigo tomando probióticos, pero bueno, al mal tiempo buena cara y pues pensar en las soluciones, ¿no? Así es viajar en bicicleta y bueno, pues siempre agradecido de las lecciones que me dé la vida. Ya aceité la funda del chicote, pero no, ya no queda. Se sale la cabeza del cable, ya no se queda. Y esta es la funda de los cambios de los platos delanteros. Pues ya se desgarró, aquí se ven todos los alambres. Se acabó, se super acabó. Está roto este está roto de aquí. Buenos días, gente. Pues estoy dejando Ouilla. Espera un recorrido húmedo. Así es la temporada de lluvias en el oeste de África. Aquí voy poco a poco a Cotonú, a la capital. Otra vez me toca baño, me toca lluvia. Bienvenida a la lluvia. Acaba de haber un accidente, no me tocó verlo, pero está amontonada la gente. Una camioneta volteada, terrible, ahí estaba el chico lleno de sangre. No me gusta pararme, no me gusta el morbo de estar ahí viendo los accidentes. Quién sabe cómo se salió. Pues así está siendo la entrada a Cotonú. Está bien, está transitada, pero no está tan de locos. Estuvo fuerte la lluvia, pero ya paró un poco. Sigue el chipi, pero ya más tranquilo. Ya me faltan unos 12 kilómetros para llegar al hotel. Pero pues como todas las capitales, bien intenso, mucha gente, mucho tráfico. Bastante bien aquí en la entrada a Cotonú. Muy contento. Tengo un fallo en el freno. Tengo que cambiar la funda del chicote y el chicote. Así es, después de varios días de haber entrado a la República de Benín, he llegado a la capital económica, Cotonú. Pues finalmente ya estoy en el hostal, aquí en Cotonú. Así quedó la bicicleta. Fue una rodada corta de 42 kilómetros, pero todo el tiempo estuvo lloviendo, mucho tráfico, muchísimo lodo. Pero bueno, pues ya estoy aquí en un hospedaje. Buenos días, gente. Les quiero mostrar dónde me estoy quedando. Me estoy quedando en una casa de huéspedes aquí en Cotonú. Miren qué bonito jardín. Un espacio muy bonito, muy interesante, muy rico. Ustedes ven muy bonito el jardín, pero hay una cantidad de moscos infernal. Solo para que se den una idea, me puse pantalón y zapatos y calcetín. Hay muchísimos moscos y bueno, pues aquí estoy desayunando un poco de huevos duros, aguacate y un poco de café. Bueno, pues ahí estoy editando. Estoy muy contento aquí en Cotonú, preparando mi siguiente paso, que es al norte de Benín y después Nigeria, un país que me llama mucho. Nigeria. Así que pues estoy terminando de llenar la solicitud de la visa de Nigeria.
Primero hay que llenar un formulario, después hay que pagar $118, hay que imprimir el comprobante de pago y bueno, pues piden muchos requerimientos como una carta de invitación de Nigeria, carta de residencia del país donde se está uno, carnet de fiebre amarilla, fotografías, el pasaporte. Piden muchísimos papeles. Llevo toda la mañana juntando, recopilando todos los papeles. Bueno, pues ya me voy a la embajada de Nigeria, aquí en Cotonú. Al rato les cuento cómo me fue. Y aprovechando que estaba yo en Cotonú, decidí ir a visitar un lugar muy especial. Gambie es una ciudad lacustre ubicada en el norte de Cotonú. Está en el lago Nokobé y debido a su situación tan peculiar, solo se puede acceder en barco. Viven alrededor de 40,000 personas. La gran mayoría se dedica a la pesca y al mercado local y cada vez más también se dedican al turismo. Ahí podemos ver a los chicos, van en sus barcazas, salen de la escuela, van a sus casas. Aquí todo el mundo se mueve pues en canoas. Pues lo que vemos allá enfrente, hay una estación de bombeo, están bombeando el agua potable y la gente viene con sus barcazas, con sus canoas, viene a cargar agua, vienen con sus botes de agua. Es gratuita el agua, entonces hay una bomba que está sacando el agua y bueno, pues ahí la gente está llenando sus garrafones y pues como siempre les digo, ¿no? O sea, si ustedes son de los privilegiados que nomás con abrir el grifo del agua pueden tener el preciado líquido, pues den gracias y cuiden el agua porque pues en muchas partes del mundo y aquí en particular en África, en Benín, tener acceso al vital líquido, tener acceso al agua, pues es bien complicado, ¿no? O sea, imagínense esas personas cuánto tiempo tienen que remar, tienen que navegar entre los canales del pueblo de Gambie para poder tener agua potable, ¿no? Una de las razones por las que me gusta estar viajando en África y hacer los videos, pues es el mostrar todas las facetas que tiene África, desde lugares lujosos en las capitales hasta lugares precarios, ¿no? Como conseguir el agua. Muy, muy impresionante, muy interesante el ver cómo la gente subsiste en estos lugares de África. Así es, Gambie. Pues esta es la plaza del Amazon, la plaza de la Amazona o de las Amazonas y pues rinden un tributo a las Amazonas, a las guerreras, a las mujeres guerreras que defendieron el reino de Dahomey al norte de aquí de Benín. La estatua mide 30 metros y es bien interesante porque la mano izquierda tiene un rifle y si se preguntan por qué tiene un rifle, bueno, pues los portugueses estuvieron en contacto con ellos. El imperio de Dahomey hacía cambios por esclavos, entregaba esclavos y los portugueses le daban armas de fuego, ¿no? Y en la mano derecha tiene una espada, así que rinde tributo a las mujeres guerreras. Muy impresionante, está bien grande el monumento. Ya pues al fondo está el mar, el Golfo de Guinea. Thank you so much, doctor. Merci beaucoup. Merci. Pues estoy saliendo del dentista, afortunadamente salió bien, caro, por supuesto, me cobraron 47,000 cefas, pero bueno, pues ya está arreglado un problema de la muela, me volvieron a colocar la resina que tenía, la partecita me la pusieron, qué bueno que fue aquí en Cotonú, lo pude arreglar fácilmente, no puedo imaginar si hubiera sido en las montañas, así que muy contento y agradecido. Hay dos maneras de llegar a Gambie. Una es por el oeste. Hay que tomar una lancha para los turistas y cuesta entre 12,000 y 20,000 cefas. Pero hay otro camino. Hay que ir al marché de Daktokpa. Hay que ir al mercado y hay que subirse a la lancha de los locales. Normalmente cobran 300 cefas. Me cobraron 1,000 cefas. Me cobraron 3 veces más la tarifa de la lancha. Entonces imagínense, ¿no? La gente local paga 300 cefas y el turista 12,000. Entonces hay muchos caminos para llegar a un lugar y bueno, pues yo decidí tomar el fuerte, ¿no? Estuvo bien complicado, o sea que tuve que esperar 3 horas a que se llenara. Al final había como 40 personas, ¿no? Pero pues la gente me hablaban en francés, yo no hablo francés, entonces les decía que en inglés. Ellos no hablan inglés, entonces 4 de ellos, una chica y 3 hombres, me estaban cargando una carrilla, un calor. Al final hablaban en dialecto, no hablaban en francés, pero pues ahí estuvo medio
medio feo, ¿no? La gente se estaba burlando de mí, de pues qué hace el blanco en nuestra bote, ¿no? Y ya había leído un poco de que no les gusta que los turistas se suban al bote local, pero bueno, pues yo decidí el camino pedregoso, ¿no? Y fue una elección para mí mantener la ecuanimidad, no caer en irritaciones, no caer en provocaciones, en risas. Bonsoir. ¿Cómo se va? Y pues estuvo bien incómodo, ¿no? La chica de al lado me estaba pidiendo y pidiendo dinero, pero a la vez burlando de mí todo el tiempo, ¿no? Tiraban carrilla, todos se cagaban de la risa de mí. No estuvo tan placentero el viaje, pero pues aleccionador, ¿no? Pero bueno, pues estuvo bien interesante el viaje en la gente local. Me gusta muchísimo estar sentado ahí entre la gente y me lamento mucho no hablar francés, ¿no? Que pues para poder interactuar más con las personas, pero bueno, pues así fue el trayecto en la canoa de la gente local. Pues se pueden ver estos lechos de lirio y pues el lirio es un indicador de la contaminación del agua, ¿no? Los desechos del sanitario pues van directos a la laguna. Impresionantes, pues la gente vive aquí y aquí hacen su vida muy fuerte. Es muy interesante ver este tipo de lugares, pero bueno, pues aquí el lirio es un indicador de que pues el agua está contaminada. Me explican que hay 3 pozos, hay 3 bombas de agua en Gambier y la profundidad de extracción de cada bomba son 200 metros. Muy sorprendente la habilidad para navegar, tienen una habilidad increíble todas las personas que están conduciendo las canoas, las barcazas, toda su vida viven en el agua, ¿no? En las canoas. Y es bien interesante su historia porque fue fundada allá por los años 1600 por el pueblo Tofinú del sur de Benín. Estos escapaban de los guerreros del reino de Dahomey que tenían prohibido entrar al agua, así que el lago se convirtió en un lugar seguro para otras tribus. Gambie significa libertad en el agua. Y antes de dejar este interesante lugar, el guía me sugiere que vayamos al mercado de comida flotante, muy interesante. Miren nada más, tengo la visa de Nigeria. Estoy muy contento porque había leído que cuesta mucho trabajo, que hay que pagar muchísimas tarifas dentro de la embajada. Finalmente pues fue bastante fácil y ya pues hay que pagar ahí una cuota. Antes era de 25,000 cefas, ahora hay que pagar 40,000 cefas, aparte de los $52 que pagué en la mañana. Pero he leído historias de que hay gente que paga hasta $300 por un visado. Y me hizo preguntas de cómo era México, que él sabía que había muchísimos problemas de narcotráfico y le dije que pues sí, ¿no? Y entonces pues esa es la imagen que tienen de México, pues que está lleno de narcotráfico y es verdad, ¿no? Entonces pues ahí me hizo preguntas rutinarias. Así que ya tengo visa para entrar a Nigeria. Estoy muy emocionado y muy nervioso. Nigeria siempre representa un país bastante complicado, pues hay que andar con cuidado como en todo África, como en México. Ya tengo la visa, ya me puedo ir al norte de Benín y después cruzar a Nigeria. Pues me vine a comer aquí a la calle y por 1,200 francos sirven 2 pescados, arroz, un poco de verduras. Lo interesante es que hay queso, es queso frito. Pues tengo más de un año de no comer queso. Aquí el queso en África es como un artículo de lujo. Así que buen provecho. Vine al taller de Matthew a cambiar el cable. Estoy a 8 kilómetros del hotel donde me estoy quedando. Estoy a 8 kilómetros del centro. Un sector lejos y bien popular. Casi no hay talleres de bicicletas aquí en Cotonú. Pero bueno, pues vamos a ver qué puede hacer el maestro Matthew. Merci beaucoup, Matthew. Estoy retirando la cinta y les quiero mostrar la cantidad de salitre. La pusieron hace 3 meses en Abiyán y la cantidad de salitre que tiene acumulado el metal. Pues el maestro Matthew no tiene el cabezal correcto del chicote, entonces lo está limando, lo está ajustando para que quede bien. El maestro no tiene pinzas de corte, pero con un cincel y un martillo hizo el corte del chicote. Funda y cable nuevo para frenar, tener un buen frenado. Excelente el trabajo de Matthew. En fin, pues ya quedó, estamos en África y así es la cosa. Hay que adaptar, hay que aprender, hay que solucionar las cosas como mejor se pueda. Merci beaucoup, Mateo. Ah, sorry. Merci.
Cotonú, bastante tráfico. Pues vine otra vez a otro taller, me van a reparar las plaquetas del freno, las balatas. Las que hice en Comé no me quedaron bien. A ver, esperemos que aquí sí pongan una pastilla de freno más resistente que la anterior. Bueno, sí. Pues voy a cambiar la patilla, el fusible de la bicicleta, el que va aquí. Esta la doblé en Málaga, justo el primer día que iba a empezar a rodar en África. Esta que está aquí, la doblé en el norte de Costa de Marfil, en un descuido. La traté de conseguir en Avillán, pero no hubo el modelo. Entonces ya la usé como casi 4,000 kilómetros. Les contaba, ¿no?, que las balatas que mandé a hacer me duraron 80 kilómetros y se acabaron. Entonces, cuando las cambié, doblé nuevamente la patilla. Entonces ya está muy fracturada. Entonces voy a poner mi tercer patilla, la última que tengo. Estoy a mitad del viaje, ya doblé 2 patillas, voy a poner la tercera, ya no tengo repuesto. Estoy pensando cómo solucionar este dilema, pero bueno, pues voy a poner la pieza nueva.